Superadas las vicisitudes tecnológicas, ya sí con mucho gusto vamos a escuchar en primer lugar la presentación de Gabriela Moreira y de Julieta Tacchini de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La presentación se llama Pensar el diseño curricular de la ESI desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, un desafío y una responsabilidad. Yo les voy a copiar en el chat los correos electrónicos de las compañeras para que si no hay tiempo luego del intercambio y hay inquietudes que surjan a partir de su presentación, puedan ponerse en contacto con ellas. Y además me toca ejercer el rol de controlar los tiempos de exposición, así que les estaré avisando con una seña 2 minutos antes de los 15 minutos y habilitaré el micrófono para indicarles cuando se haya cumplido el tiempo. Bueno, las escuchamos. Bien, bueno, en principio, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Gabriela Moreira, como recién comentaba Marina. Yo soy profe en Ciencias de la Educación, especialista en currículum, ex estudiante del sistema educativo fueguino, y desde el año 2005 trabajo en distintas instituciones de la ciudad de Ushuaia particularmente. Me desempeñé durante más de 10 años en escuela secundaria y en los últimos años me sumé al IPE Florentino Merino, donde soy formadora de formadores, y en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego trabajo en la licenciatura de gestión educativa, y actualmente coordino también el diploma de educación sexual integral que venimos a contar un poquito con Julieta esta experiencia. No, me presento yo. A lo largo de los años y que se iba expresando en una discusión en el Congreso de los género, diálogo. Social, derechos
Eh, Perdón, Julieta, se escucha muy entrecortado. No sé si será un problema con tu conexión. Si probas de apagar la cámara para que se aliviane, porque se escucha muy cortado. Vamos a hacer la prueba y si no, todas apagamos la cámara. A ver, probemos ahí. a ver, A ver, ahí me parece que está un poco mejor. a ver. Sí, está mejor ahí. Está mejor. Sí, bueno, por ahí era eso. Bueno, en este contexto, el cumplimiento, ¿no?, la ESI por parte de los gobiernos que desmantelan prácticamente los programas de educación sexual integral en las mismas escuelas de estudiantes y de docentes. Se corta. Se escucha un poco mejor que con la imagen, pero bueno. La dejo a Gaby para que siga. A ver, probemos si tenemos. Este es el contexto en el cual, por parte de la universidad, debe empezar a pensar en la formación docente para justamente garantizar el acceso a esto. Dale, bueno, por ahí una de las cuestiones que ahora queríamos comentarles, tal vez es una obviedad, porque todos quienes estamos acá, la mayoría somos docentes, pero justamente por ser docentes, a veces naturalizamos ciertas categorías, ciertas características de las instituciones educativas y esta institución educativa que transitamos todos los días, tantas horas, o que transitábamos, tiene ciertas características que no surgen en el vacío. Primera de 1884, la 1420, que es producto de esa ley de un conflicto, de una lucha que se da entre dos sectores en pugna, en ese momento, bueno, el gobierno y la Iglesia Católica, que intentan, que como fruto, como consecuencia, tiene esta ley, donde se gana obviamente la posición gubernamental, imponiéndose el laicismo en el currículum. Esto da muestra de un currículum como campo de lucha, ¿sí? Nos dice Alicia de Alba, y podemos pensar que esas disputas, ese currículum como campo de lucha, se continúa en el día de hoy. De hecho, hay grupos conservadores y relacionados o no a algunas iglesias, ahora en plural, que le siguen disputando al Estado el qué enseñar, ¿no? Ese currículum se sigue disputando. Pasaron muchos años desde la sanción de esa ley de 1884, pero nos dicen las investigaciones educativas, particularmente aquellas que tienen inspiración a los movimientos feministas, que la experiencia escolar continúa siendo altamente diferencial en términos de géneros. ¿Esto qué quiere decir? Que la escuela continúa con esto de enseñarle algunas cuestiones a los varones y algunas cuestiones a las mujeres. Pechín habla de la división homosocial, que sería la mujerización y la varonización, procesos que comienzan no en la escuela, pero que sí se dan fuertemente en la escuela. Como ejemplo, podríamos pensar en que a veces educación física, por ejemplo, se da separado varones de mujeres. Esto no lo vamos a encontrar en el diseño curricular, no lo vamos a encontrar en el currículum prescripto, pero sí en el currículum real y en el oculto. Entonces es importante que esto lo tengamos presente, esta no neutralidad de la educación, de la escuela en particular. Juli recién comentaba algo de los cambios legislativos y curriculares que se fueron dando en los últimos años,
Y a pesar de todos esos cambios, hay permanece vulnerable, ¿sí? Y en función de esto, y entendiendo que el Estado debe ser garante de derechos, y entendiendo que la Universidad Nacional es agente del Estado, desde el Instituto de Educación y Conocimiento, el instituto al que pertenecemos con Julieta, entendimos que existía una vacancia de formación presencial para los docentes de la provincia relativa a la educación sexual integral. Y en esa línea quisimos dar respuesta como universidad, en vinculación con el territorio, dar respuestas de alguna manera a esto que iba sucediendo. Y comenzamos un proceso que fue más que interesante. Juli, ¿querés contar más o menos el proceso? Bueno, sí, con una invitación explícita por parte de la dirección del Instituto de Educación y Conocimiento de la universidad, que termina, empezamos a trabajar muy homogéneo, con una gran diversidad de formaciones, de experiencias, profesiones. En el grupo somos mujeres que provenimos del campo del derecho, de la sociología, de la psicología, de las ciencias de la educación y también de la biología. Pero me gustaría aclarar que son Sandra Molina, la ex ministra de Educación del gobierno de Fabiana Ríos, y Patricia Ventura, quien llevó adelante, quien fue la referente y coordinadora de todo no creemos particulares. Una, el nombre de diploma. El diploma, como ustedes saben, se llama diploma general, géneros, derechos, termina, géneros, derechos e interseccionales. Lo digo rápido entonces. Géneros, porque nos posicionamos en que es un constructo social no binario, que no es binario, lo mencionamos en plural, de derecho, porque vamos a garantizar el acceso al derecho al joven, interseccionales, porque entendemos que a veces la educación sexual devela las desigualdades, las violencias contra las mujeres, pero también a veces debemos considerar otras ocasiones en relación a otras condiciones, por ejemplo, la clase social o el origen, ¿no? Raza, dice Rita, a propósito, ¿no? Para enseñar con palabras, y por esto lo menciono yo también, los procesos, ¿no?, de discriminación y exclusión en relación a determinados cuerpos, a determinadas miradas sobre los físicos, ¿no?, sobre los cuerpos. Y digo que lo quiero mencionar porque hay un posicionamiento nuestro de cómo íbamos a hacer este documento, si íbamos a usar lenguaje no sexista o no. Después de varias discusiones decidimos posicionarnos porque no íbamos a pretender ninguna neutralidad en esto que estamos llevando adelante. Decidimos publicarlo, y así nos convertimos, digamos, en el primer momento que la Universidad de Tierra del Fuego aprueba mediante una resolución usando lenguaje no sexista. Y bueno, ya en el 2019 se aprueba en el Consejo, luego en el Consejo Superior, y la dejo a Gaby. Un minutito más. Sí, por ahí como para darle cierre rapidito a esto, contarles que para nosotras fue altamente movilizadora esta experiencia, como profesionales de la educación, pero particularmente como militantes de la educación sexual integral. Contarles también que tuvimos una llegada muy interesante, muy recibida por los docentes de la provincia,
al día de hoy terminaron de cursar el segundo módulo en virtualidad, con lo que ello implica. Había sido pensado, como yo les decía hace un rato, para la presencialidad y fue todo un tema pasarnos a la virtualidad. Pensar que las docentes, la gran mayoría de las personas que cursan, porque la gran mayoría de las docentes del cuerpo docente son mujeres, también están atravesadas por estas tareas de cuidado en este contexto de pandemia y demás, y a pesar de eso han decidido llevar adelante, y comprometidas con su formación, han decidido llevar adelante y formarse, comprometiéndose con su formación, decía, pero también con la no vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes, obviamente. También me parece como importante destacar esto último. Para nosotras, como equipo, nuestro objetivo mayor era la efectiva, acompañar a los docentes en la efectiva implementación de la educación sexual integral, pero no cualquier educación sexual integral, una educación sexual integral con perspectiva de géneros, así en plural, no binario, derechos e interseccionalidades, y fundamentalmente con el objetivo de propiciar y acompañar transformaciones en las prácticas escolares que de alguna manera repercutan en la transformación del sistema educativo provincial. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Ah, bueno, no, les decía que Sí, me apenaba muchísimo marcarles el tiempo, pero bueno, estamos como así, con lo muy justas. Bueno, ahí puse nuevamente en el chat los datos de la próxima expositora, Fabiana Márquez, con su correo electrónico por si luego quieren contactarse con ella. Va a presentar un trabajo que se llama La Escuela en Casa, es de la escuela número 15 Juan de Garay de Santo Tomé, Santa Fe. Bueno, te aviso por el chat, Fabiana, 3 minutos antes. Bueno, buenos Adelante. días. Si querés activar la cámara, veamos cómo... Sí. Y un segundo, o la desactivo por ver, no sé cómo se escucha. Bueno, no voy a empezar... Estamos escuchando bueno, bien. no voy a hacer muy largo el tema de la presentación de currículum y eso, porque si no, con el video como que se va a cortar. A cortar el tiempo, quiero decir. Mi nombre es Fabiana, soy docente de arte, de música, doctoranda de Ciencias de la Educación en la Universidad de Entre Ríos. Y bueno, este trabajo que realicé tiene que ver con una sugerencia que nace de la institución sobre cómo vivenciaban los chicos la escuela en casa. Rafa, pongo el video y ahí, para que lo puedan ver. Perfecto. Bueno. Bueno, mientras van intentando colocar el video, le cuento que la idea era poder reflexionar sobre algunas categorías que surgieron de las voces de estos niños y niñas en la escuela, ¿sí? Y bueno, estas categorías tenían que ver también con repensar el oficio del educador, y cómo esta pandemia trajo una transformación constante. Bueno, a ver si cuando empiece el video, bueno, cuando empiece el video termino. Ahí está. La escuela en casa. Yo voy a una escuela muy particular. Puedo desayunar, almorzar y cenar. Hay un perro que me persigue en el recreo. Corre tanto que me mareo. Tiene una cama cómoda y calentita. La puedo usar para dormir una siestita. Me enseña mi mamá y me explica mi papá. Tarea a veces
se puede complicar, pero la podemos terminar. Afuera hay un virus que hizo cerrar mi escuela. Hoy el celular es la voz de mi maestra. La escuela en casa es diferente, pero mantiene ocupada mi mente. Extraño a mis compañeras y a mis senos. Aunque deba usar barbijo, espero volver a verlos. Mis maestras son excelentes, mis papás muy pacientes. Me voy a seguir esforzando para sobrellevar este presente. Esta pandemia, mi familia, siempre jugando con las pistolas y con las espadas a hacer lucha. Triste para no estoy pudiendo ver a mis amigos, pero por Zoom, por videollamada, por un juego de la Play. Y jugando al fútbol en mi patio porque es mi deporte favorito, no puedo ir, estudiando un poquito para inglés que me cuesta un poco, y a veces juego a la pelota con mi abuelo en su casa y me divierto con ellos. Voy a marchar un poco con mis tíos, después con mis primos juego también un rato, después con mi abuelo veo partidos de fútbol y hacemos como apuestas de que va a ganar este resultado y de otro resultado. Y mi cumpleaños lo festejé con un amigo porque tengo miedo de que los abuelos se puedan contagiar porque tienen 80 y pico de años y la estoy pasando mejor de lo que pensé que la iba a pasar. Así que chao y un abrazo. Ay, me olvidaba que estoy aprendiendo de una manera distinta a la que enseñan los profesores. Acá me explica mi papá y a veces mi mamá en la tarea. Y ya que el club de fútbol no estoy yendo últimamente, pero espero volver ahí. Hola, señor, soy Elías Cervini de séptimo D y bueno, la escuela en casa me resulta algo complicada, otras veces algo que extraño en la escuela, también extraño la escuela y me resulta complicado, algunas veces fácil y bueno, es eso. Y bueno, yo aparte de estudiar y de hacer la tarea, juego un montón y hago cosas también. Y bueno, esa es mi respuesta al, al preguntarme de cómo es para mí la escuela en casa. Y bueno, eso nomás, señor. Nos vemos. Me encanta hacer los deberes en casa, me encanta hacer la escuela acá en casa, porque además de esos deberes que nos mandan las señoritas, nos cuidamos del virus acá en casa. Y de mientras que hacemos la tarea, a veces cantamos o con un heladito. Me encanta hacerlo con mi hermana. Me encanta hacer la escuela en casa. La escuela en casa no me gusta mucho porque extraño a mis compañeros, extraño la rutina de la escuela. Es raro hacer las tareas sin las indicaciones de la señora. Miro el cielo azul entre sus párpados, deposito una luz aquí y la rego de asombro.
es un flor. Lo bautizó de espera y su fragancia es mejor. Es un reparo sin fin, un sortilegio. Una plegaria flor hay, dulce y carmín, es el oficio del tiempo. A la luz de la calle, si viene la primavera, el paso. Bueno, voy a continuar. Voy a apagar, a ver si puedo apagar mi máquina. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Sí. Bien. Ahí quedó el link por si ustedes quieren ver después bien el video, que acá estaban diciendo en el chat que se entrecortaba. ¿Cómo surgió entonces esta actividad? Más allá de cómo surgió la sugerencia institucional, desde mi hora, que es la hora de música que me toca dar en la escuela primaria, yo la bauticé como el momento musical, porque ya no era más esa hora de música tradicional que tenían los chicos en la presencialidad. Entonces, ¿qué hice? Empecé a conformar videos y así le enviaba a los chicos y chicas las actividades, entre comillas, que, bueno, tenían que realizar, que yo les sugería que lo hagan en el momento en que ellos se sientan, que tengan ganas, por toda la situación que traía la pandemia en relación, por ejemplo, a la soledad en los niños, las niñas, los chicos, las chicas, que lo dicen y lo verbalizan, lo muestran en los dibujos, que más allá de algún grupo de chicos y chicas de tener padres que acompañaban a las tareas, existe una soledad que tiene que ver con el contacto con el otro, ¿sí? Con el contacto con el otro, por eso muchos decían extraño los recreos, extraño estar con mis amigos, mis amigas, esos espacios de decir que nombra Uri, donde uno puede conformarse y conformar con el otro. Esto acarrea a que en todo momento teníamos que deconstruir el oficio del educador, ¿sí? Tener esa fuerza reparadora, decía yo, esa fuerza reparadora en volver a pensar esas categorías como acompañar, brindar confianza, así sea el acompañamiento a través de un audio o de un correo. O sea, la escuela en casa, en palabras de niños y niñas, resultó un punto de reflexión de cómo percibían la experiencia escolar en sus hogares y también nos trajo a nosotros cómo desconstruir esto de lo escolar, lo escolarizado, ¿sí? En una de las voces de los niños que dice, extraño la rutina de la escuela. Eso es una categoría muy importante para seguir pensando y analizando, porque de alguna manera la escuela en casa rompió esa rutina, ¿sí? Esa rutina de lo escolar. Y yo pensaba, a ver, se lograron aprendizajes en época de pandemia, ¿se lograron? Sí, no, sí, se lograron, pero de otra manera, ¿sí? Por eso es importante no tener prejuicios a la hora de pensar cuando los niños, las niñas, los adolescentes realizaban las actividades, tener prejuicios si se lo hizo la mamá, si se lo hizo el papá. No, tener esa cuota de confianza en los niños, en las niñas. También esta cuestión de... Dice, por ahí los chicos, me siento feliz aprendiendo junto a mi familia, ¿sí? Porque la escolaridad se transformaba, como dice el primer verso de la poesía. Esa poesía la escribió el chico, tenía un perro en su casa, era parte de su escuela.
Entonces, como, a ver, como una reflexión, los tiempos que se acercan de alguna manera refuerzan nuestro oficio de educador, reforzando en el recibimiento de los estudiantes como nuestro compromiso de educadores. Los aprendizajes se iban tejiendo según la singularidad de cada estudiante. No se trata de buscar soluciones, decíamos, sino problematizar en clave de preguntas, ¿sí? No dejarlo cerrado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cambiamos nuestras miradas o formas de transmisión en la época de pandemia? Fueron una de las preguntas que sostenieron también este escrito. Bueno, ya terminando, también entraba la categoría de la evaluación, ¿sí? Bueno, pequeña categoría la de evaluación, cómo reinventar ese concepto. Era un concepto a reinventar, o sea, ya no podíamos estar evaluando, que ya es un concepto fuerte, de la misma manera que lo hacíamos en la presencialidad. Eso también fue difícil de construir y a la hora de evaluar uno pensaba, esa evaluación se teje sobre líneas éticas, políticas, estéticas, o sea, existe una necesidad de volver a reconstruir el tópico referente a evaluar para qué, por qué, porque si traducimos a la evaluación como un aprendizaje, por ende los preconceptos que la escuela tradicional acarrea, nos convoca a desconstruir todo el tiempo. Bueno, ya termino. Y los aprendizajes se fueron entretejiendo entre un entre, ¿sí? Docentes, estudiantes, porque en este sentido la pandemia nos invitó a pensar la crisis como una no vuelta a la normalidad, ¿sí? Que por ahí vemos en los medios de comunicación la vuelta a la normalidad. No, no vuelta a la normalidad, sino cuestionar esta normalidad en la que estábamos viviendo y, bueno, y en esto que estamos pasando en el aquí y ahora. Bueno, nada, me encantó hacer este trabajo porque los niños, las niñas, los chicos, las chicas son muy sinceros en sus dibujos, en sus decires. Entonces creo que es importante, esto es un punto de partida, o sea, no es que acá termina este trabajo, sino seguir repensando estas categorías que tienen que ver con el oficio del educador. Bueno, gracias por escucharme y disculpen el video, ahí quedó. Si quieren lo pueden ver más tranquilo y seguro se va a escuchar mejor. Gracias. Muchas gracias, Fabiana. Sí, bueno, estas cosas con la tecnología, pero por suerte está el link ahí que se puede consultar el video, que es hermoso. Si quieren ustedes gracias. prender las cámaras, a lo mejor no está tan pesada la conexión y a mí me gustaría verlas, aunque las veo ahí como en un cuadradito chiquito, pero bueno. Yo también las veo con un cuadradito chiquito. Humanizarnos un poco viendo rostros en Sí. estos. Bueno, a mí me ha gustado mucho la invitación y el rol de comentadora, porque leer sus trabajos básicamente me ha permitido resonar con lo que venimos pensando desde los equipos de trabajo en el campo de la educación sexual, pero también con el trabajo de Fabiana hay muchas cosas que encuentro conexión. Si ustedes también, yo he calculado unos 10 minutos por trabajo, si ven que me excedo les agradecería que me marquen ustedes el tiempo a mí también, ¿no? Para ser equitativa y bueno, y dar un espacio también a las preguntas. Los links están en el chat. Si ustedes van más arriba en el chat, van a encontrar los links y los correos electrónicos de las autoras. Bueno, me ha gustado mucho el trabajo de la propuesta de formación en ESI. En primer lugar, quiero destacar que asumen una mirada compleja de la ESI, no solo como parte de un entramado normativo, digo, no es la única ley que amplía derechos en temas de género y sexualidad, sino que es parte de un entramado normativo y ustedes lo recuperan, sino que además la sitúan en el contexto de procesos sociales y luchas, digamos. Y este tipo de miradas para mí advierte sobre la simplificación de pensar que con tener una ley basta. Porque si la instauración legal de la educación sexual es absolutamente necesaria, a partir de allí nos encontramos con un desafío que es de todos los días, que es de significarla, de llenarla de contenido en cada contexto, y es lo que yo leo en esta propuesta. Porque las disputas en torno a la ESI no son solo algo que sucedió en el momento de debate y de sanción, sino que la ESI es permanentemente un campo de y en disputa de sentidos y prácticas cotidianas. Entonces,
Bueno, esta mirada compleja es un aspecto que quería destacar. Y la otra cosa es que a pesar de que todavía hay sectores que se siguen oponiendo a la ESI o que ven en el intento de trabajarla desde la perspectiva de género el peligro de adoctrinamiento en ideología de género, lo cierto es que la ESI ha ido ganando legitimidad. Creo que podríamos estar de acuerdo a pesar de las resistencias. Sin embargo, en esta legitimidad que ha ganado la ESI, hay consensos, hay enfoques que gozan de mayor consenso. Los enfoques biologicistas y los enfoques biomédicos centrados en la prevención, con la incorporación de algunos temas de agenda, como el trabajo en prevención de violencia de género, formarían parte de los consensos. Eso me parece, en ese marco, me parece que la propuesta que ustedes presentan lleva 3 marcas que yo quiero destacar especialmente. Yo no me empecé a contar el tiempo, hice más los deberes conmigo misma. Ustedes hablan de una perspectiva de géneros, derechos e interseccionalidad. Y a mí me parece que en esas 3 marcas hay en juego una perspectiva crítica de formación en ESI. La perspectiva de género permite problematizar como herramienta crítica de la construcción de desigualdades a partir de las diferencias de género y de la construcción de los cuerpos y de la construcción de las identidades, permite problematizar todo lo que ustedes mismas señalan en el escrito y han señalado en esta presentación. Es decir, cómo el dispositivo escolar sigue funcionando en la producción, en la construcción de diferencias y en la producción de desigualdades. Entonces, la perspectiva de género, si bien podríamos discutir mucho qué entendemos por perspectiva de género, pero es un marco general que nos brinda herramientas de análisis para desarrollar otras nuevas sensibilidades ante los dispositivos de sexo-género que buscan inculcar como si fueran naturales, y vaya paradoja en esto, ¿no? Buscar inculcar como si fueran naturales cualidades femeninas o masculinas. Y ahí la escuela ha tenido un rol clave y las pedagogías han tenido un rol clave. Como decía en uno de los comentarios del chat, bueno, las clases diferenciadas de educación física, el disciplinamiento diferencial de niños, el silenciamiento de aspectos relevantes de la sexualidad construyéndola como una experiencia privada. Bueno, podríamos seguir enunciando un montón de situaciones y escenas escolares. En ese marco me parece que no es menor la apuesta por el uso del lenguaje inclusivo, del lenguaje no sexista, del lenguaje no binario, porque es una apuesta académica y política por dar visibilidad, por disputar las representaciones establecidas acerca de los sexos y de los géneros, y que desafía al sujeto de sexo y de género que ha asumido la pedagogía históricamente, que es el sujeto que expresa coherencia entre un sexo, un género y un deseo sexual. Entonces, visibilizar esto en la escritura de una propuesta de capacitación es una apuesta no menor y valiente también, por cierto, porque todos sabemos que nos enfrentamos a sistemas de evaluación donde no sabemos cómo va a ser receptado esto. La perspectiva interseccional es el otro punto que quería destacar. Dentro de los debates feministas, es una herramienta para problematizar el género como la principal o como la única dimensión de la identidad, o al sexismo como la única relación de poder o fuente estructural de desigualdad que atraviesa a las mujeres. Me parece que quiero insistir una y otra vez, a riesgo de ser repetitivas, las marcas que abren una perspectiva crítica en una propuesta de formación, porque pone de relieve la multiplicidad de las relaciones de poder, cómo esa multiplicidad de relaciones de poder generan discriminación en las mujeres, en los cuerpos feminizados, pero en las minorías, en el sistema sexo-género, pero también en los cuerpos racializados, por ejemplo. Y al mismo tiempo ilumina condiciones no solo de discriminación, no solo de opresión, sino también que la interseccionalidad nos permite ver condiciones de resistencia, condiciones de agencia, condiciones de respuesta, posibilidades de existencia, en definitiva. Entonces, al asumir que el género no actúa de modo homogéneo, se permite reconocer una actitud crítica hacia los múltiples sistemas que producen jerarquías entre cuerpos, géneros, experiencias, identidades. Para decirlo más concretamente, no solo estamos mirando
diferencias que se construyen en desigualdad de género, de sexualidad, sino también étnico-raciales, generacionales, de clase, como ustedes lo señalan, de capacidad, discapacidad. Entonces, a mí me parece que ambas perspectivas, más la perspectiva de derechos que considera a la niñez no ya como un objeto de tutela, sino como un sujeto con voz, con capacidad de definir las realidades en las que viven, con capacidad de producir significados, son los tres vectores fundamentales para pensar una ESI en clave crítica. A mí me gusta marcar algo, que una ESI que una actitud desnaturalizadora y cuestionadora no agota en el tratamiento de un conjunto de temas o un conjunto de contenidos curriculares, sino que, tomando la palabra que ustedes usan en el título, que es la palabra de desafío, para mí el desafío mayúsculo es poner en valor, además del nivel del currículum, la organización de la vida institucional y los eventos que irrumpen en la vida cotidiana de la escuela, tal como fue definido por el Programa de Educación Sexual Integral de la Nación en su momento. Creo que lo definieron como, si se acordarán, como las puertas de entrada para trabajar la ESI. Me parece que la representación dominante de la ESI aún sigue siendo asociada con contenido para trabajar en materias, talleres, jornadas, y en menor medida se saca provecho a la potencialidad de estos otros dos aspectos como instancias de aprendizaje que pueden instaurar hechos pedagógicos al pensar y definir las normas de convivencia, las relaciones entre actores de la institución educativa, cómo se resuelve una situación conflictiva, porque se transmite mucho al momento de resolver una situación conflictiva, bueno, y un largo etcétera. Para finalizar con este comentario, yo también quería recuperar algo que ustedes volvieron a traer en la presentación, que es pensar el currículum como un campo de lucha. Me gusta mucho esa idea. Y corresponden con la actitud de ustedes de correrse de un lugar de pretendida neutralidad, que esto es algo que traen las pedagogías críticas, que el currículum es mucho más que conocimiento. Tiene que ver también con identidades, con subjetividades y con el poder, porque implica operaciones de selección, de jerarquización, qué se incluye, qué se excluye, y, por ejemplo, en materia de ESI, esas decisiones pueden redundar en que hay experiencias que van a tener una representación en la escuela y hay experiencias que van a quedar en el campo de lo invisible, de lo que no se puede nombrar, de lo que no tiene una representación. Y también me parece sumamente interesante esta idea del currículum como una construcción entre formadores y destinatarias, digamos. Bueno, todas estas ideas que me parece que ahí cobra un especial relieve con cosas que ustedes también consideran en la propuesta, la irrupción claramente desde el 2015 de estos feminismos juvenilizados que se han masificado, que se han vuelto capilares y que son modalidades que interpelan en las escuelas y que sin duda no podemos pensar que el currículum, cuando hablamos de estos temas, pero también en muchísimos otros, no va a estar siendo resignificado, reprocesado y reconstituido una y otra vez en las prácticas pedagógicas con la fuerza interpeladora que traen estas juventudes, pero también para hacer justicias intergeneracionales de muchos docentes que militan cotidianamente el trabajo en la ESI y que también encuentran fisuras por donde producir transformaciones en las escuelas. Yo he recuperado mucho en estos comentarios a Guacira López Mouro, que a mí me gusta mucho, que es una pedagoga brasilera, para pensar esto, ¿no? Y que se conecta mucho, lo recuperé mucho para tu trabajo, Fabiana, también, que dejemos de ver a las diferencias y a la diversidad como un problema y lo asumimos como un constituyente de nuestro tiempo y nos dejamos afectar por esas diferencias, podemos empezar a cobrar sensibilidad, nos podemos plantear nuevas preguntas, enunciar algo que quedaba en el orden de lo silenciado, y ahí, en esos niveles de lo intersticial, es donde se tramita el currículum. Bueno, me tomo un mate y continúo. Porque se me seca mucho la garganta. Por suerte mis mates son cortitos, así que no es una pausa eterna. Bueno, sí, estuve hablando muy rápido porque yo por ahí, o está bien en ese ritmo, ¿se entiende? Bueno. Con el trabajo de Fabiana. Bueno, lo primero
la importancia de recuperar las voces de niñas para conocer cómo están viviendo esta experiencia sin precedentes. Es impresionante escuchar en el video cómo se entrelazan acciones, sensaciones, emociones que de ninguna manera nos permiten pensar que sea una experiencia unívoca. Aún con un recorte muy chiquitito que vos hiciste, que son estudiantes de una escuela, pero ahí aparece el extrañar, el sentir comodidad. Yo tomé algunas notas acá, la escuela en casa distrae, es complicada, a veces es fácil, se sobrelleva, les encanta, no les gusta, necesitan indicaciones de la seño, les permite cuidarse del virus. En medio de las tareas juegan, cantan, comen, se divierten hablando con abuelos, tíos. Las materias que cuestan siguen costando, sienten miedo, la pasan mejor de lo que pensaba, aprenden de una manera distinta, se sienten felices por poder seguir aprendiendo, pero tristes por aquellas personas a las que no pueden ver, a las seños, a las amigas, a los compañeros. Tristeza por el viaje de sexto que no se puede hacer, y bueno, abre una multiplicidad de sentidos, de vivencias y de afectos que el dispositivo de la pregunta instalada por Fabiana, la docente en este caso, les permite ir simbolizando, y a mí me parece que esto no es menor y no es para dejarlo pasar así tan a la ligera. En la medida en que se puede ir simbolizando la experiencia, se puede reconocer en el relato de otra compañera, de otro compañero, y esto ayuda a inscribir mi experiencia como algo que nos pasa. Esto que me pasa a mí se puede inscribir como una experiencia social, y en un contexto de alta incertidumbre no es una cuestión menor. ¿Cómo están viviendo, en definitiva, las niñas esto que pasa? Un contexto de pandemia donde es muy difícil anticipar escenarios como si nada estuviera pasando, como si todo fuera igual, pero dentro de casa. Como lo ha escrito la psicoanalista Alessandra Cohen, la vida cotidiana está llena de hábitos y de rutinas que son, en definitiva, las que arman este entramado de la realidad de cada quien. Esos hábitos son los que se ven apartados, y más que nunca estamos arrojados a transitar en lo educativo, en este caso, sin garantías. Sin certezas de que no nos vamos a equivocar. Los efectos de la situación que estamos viviendo son imponderables. Entonces, insisto con esta autora, porque nuevamente el relato de esta experiencia me hizo volver a un texto de Guasira López Louro, que creo que salió publicado en la revista Descentradas en el año 2019, en todo caso después les puedo pasar bien la referencia. Bueno, y recuperar algunas de las preguntas que creo que hoy cobran más vigencia que nunca. Preguntas que yo las recupero de Guasira López Louro para pensar, conectando con el otro trabajo, qué nos pasa cuando trabajamos con temas de educación sexual, alojando la pluralidad de los mundos de vida de estudiantes, ¿no? Porque eso también nos enfrenta a incertidumbres. Son de distintas incertidumbres, pensar en un contexto de pandemia, pero también trabajar temas vinculados con la educación sexual por la construcción que rodea la sexualidad, también nos arroja a un campo sin garantía. Entonces, voy a leer algunas preguntas que recupero de Guasira Louro. ¿Qué nos pasa, educadoras, educadores, ante aquello que se presenta como novedoso, incierto, imprevisible, que no podemos explicar? Aquello ante lo cual no hay respuestas claras ni referencias seguras. ¿Cuán dispuestas estamos como educadoras, educadores, a asumir la precariedad, las paradojas, las dudas, la incertidumbre en vez de buscar certezas? ¿Cuán dispuestas estamos a ensayar respuestas provisorias, múltiples y localizadas en vez de aplicar la norma universal del deber ser? ¿Qué hacemos ante estos desafíos? En suma, ¿volvemos a buscar certezas en el pasado? ¿Asumimos las paradojas, lo provisorio, las contradicciones? Y me parece que la experiencia de Fabiana contiene la respuesta a estas preguntas. Porque voy a citar algo textual que vos pones en tu trabajo. Es la apuesta y la disposición, que no es poca cosa, la disposición cognitiva, afectiva y corporal incluso, a explorar territorios desconocidos. ¿Por dónde seguir? Y en ese explorar, ensayar infinitas posibilidades, como lo realiza la figura del cartógrafo. Cambiar de rumbo sobre la marcha, escudriñar otros caminos y retroceder si es necesario.
Las consideraciones que rodean esta experiencia que vos presentas, Fabián, trae dos temas que venimos pensando también desde nuestro trabajo en el campo de la educación sexual, pero que yo creo que son válidas para pensar procesos de enseñanza, aprendizaje en general. Y es el tema de los afectos y es el tema de la confianza como aspectos que disponen al aprendizaje. Yo me olvidé de decirlo en mi presentación, pero soy psicóloga, no soy pedagoga, y ahí probablemente encontrarán por qué mis énfasis, ¿no? Y por qué estas marcas, que probablemente una pedagoga hubiera comentado otras cosas de sus trabajos, ¿no? Planteo absolutamente convergentes, pero cada quien habla desde un lugar situado también. La cuestión de los afectos, la experiencia, bueno, indaga resonancias afectivas en las voces de niños, de niñas, y bueno, vos recuperas una reflexión de Abramowski, ante qué problemas convocamos los afectos en la escena educativa. Yo creo que es necesario no disociar lo cognitivo de lo afectivo porque son parte de la misma escena que es la del aprendizaje. Hablar de los afectos, bueno, por un lado impone marcar una diferencia que, por ejemplo, Daniel Brailovsky, que está en este congreso también participando, en un artículo hace una crítica con respecto a la idea de la perspectiva de la educación emocional, ¿no? Que considera las emociones como una cuestión individual, que promueve que sean controladas, autorreguladas, ordenadas, clasificadas para ganar mayor productividad en una clara resonancia con la lógica de mercado. Pero corriéndonos de esa mirada, creo que es interesante reparar en los climas afectivos como parte de las condiciones de producción de conocimiento que generan disposiciones para el aprendizaje. La sensación de estar o no estar en un clima de escucha, de confianza, de respeto, de diálogo, de reconocimiento, de valoración de sí, de la propia experiencia, me parece que nos abre el desafío de la pregunta ¿cómo hacemos para crear estos climas? ¿Cómo hacemos para crear confianza en contextos de virtualidad de los vínculos, ¿no? Pero bueno, vos me parece que arrojas una experiencia donde esto es posible, dar la voz, escuchar, etc. Entonces, yo para finalizar, porque ya estamos casi en horario, entonces al leer esta recuperación que haces de los afectos y la confianza, se me viene nuevamente una pregunta de otra pedagoga crítica queer, que es Susan Luhmann, que dice, ¿qué hace posible, imposible el aprendizaje? Ella dice, aprender es algo más que una serie de encuentros con el conocimiento. Aprender requiere, en cambio, el proceso más desordenado y menos predecible de involucrarse con el conocimiento. Involucrarse con el conocimiento, bueno, eso, para cerrar me gustaría que nos quedemos con esa idea resonando para cerrar mis comentarios. Qué lástima que están, bueno, con poco tiempo. Pero bueno, podemos aprovechar para si quieren decir algo. Me voy a fijar en el chat si hay alguna pregunta. Pero bueno, si quieren ustedes, en función de los comentarios, plantear algo. Bueno, yo quiero agradecer a las compañeras, que también fue muy interesante lo que expusieron, y bueno, y ahí en el chat escribí que Santa Fe fue como la precursora de la implementación de la ESI, ¿no? Y al día de hoy sigue como teniendo esa cuestión de resistencia, pero también una cuestión revolucionaria en cuanto a la implementación y a los profes y a los chicos. Y bueno, y a vos, Marina, que nos dejaste sin palabras, me parece muy amable por tus aportes, y bueno, acá yo ya los apunté, bueno, apunté también las autoras que nombraste, que no las conocía. Cuando trabajé el tema de la confianza y hospitalidad, en realidad lo pensé desde el lugar de Scliar, pero bueno, creo que vamos por el mismo sentido. Gracias, Marina, muy amable, tus aportes fueron valiosísimos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Por ahí, perdón, Marina, también, bueno, Sí. agradecerte los comentarios y simplemente comentarte que en realidad hay algunas cuestiones que obviamente por tiempo y demás
no podíamos como explayarnos demasiado ahí, pero la idea justamente con Julieta era trabajar desde la perspectiva crítica. Nosotros trabajamos, bueno, vos decías esto de esta idea del currículum como campo de lucha, los diferentes intereses que podrían llegar a orientar el currículum y pensar en un interés emancipador, ¿no? Con el objetivo de transformar las prácticas escolares, y esto que vos planteabas, y también alguien en el chat lo decía, en un momento nosotros dimos el ejemplo de las clases de educación física, que empiezan a no ser necesariamente divididas los grupos en varones y mujeres, pero hay una fuerza en el currículum no oculto, bueno, vos lo planteabas, que todavía hay mucho por desandar ahí. Así que en ese sentido, la idea del diseño, o en realidad del diploma, ir problematizando estas cuestiones que están tan arraigadas en nosotros, justamente por estar en las instituciones educativas. A veces esa cercanía nos impide revisar algunas cuestiones y entenderlas como construcciones, ¿verdad? Si hay un minuto, les hago una pregunta que es para ustedes. Para Gaby, Juli, no sé si la estás viendo en el chat, pensando en los avances y retrocesos de la inclusión como proyecto educativo y en las estrategias de implementación que pudieran desarrollar los equipos de gestión hacia el interior de las instituciones, ¿hacia dónde consideran que debiera dirigirse la discusión en este momento? Porque lo que una vez
Bueno, puedo pensar y que Bueno, muchas gracias. la verdad que daría para seguir, yo por respeto a las otras mesas que empezaban a las 12 y si hay gente que está también inscrita para escuchar las otras mesas, bueno, lamento que hayan sido tan ajustados los tiempos y que siempre lo más rico es el intercambio, pero bueno, estaba pautado así también por las condiciones de virtualidad. Bueno, seguimos en contacto entonces y ha sido realmente un gusto leer sus trabajos y conocerlos y conocer sus experiencias. Bueno, gracias, igualmente. Gracias.